estaba el La Carmen Walmart. Wow. Oye, y ok. lo otro es que claro, va a presentar la Carmen con la Belén, pero tenemos una invitada de honor, que es la Adriana. No tenía que hacer nada. Solo La tenía que hacer Adriana, claro, le dijimos que no preparara nada porque ella no va a hacer una presentación sobre algún tema en específico respecto a esto, pero sí nos parece que la presentación de la Belén y la Carmen va a generar dudas, va a generar comentarios, va a generar reflexiones sobre algunas cosas y que nos pareció interesante que pudiera estar la Adriana tanto para resolver dudas como también para ser parte de esa reflexión. Y para Te que queremos tengamos cerca, problemas, básicamente. necesitamos estar 100% conectadas, alineadas. Muy bien. Y se surgieron muchas dudas y preguntas a partir de esto, así que sí. Vamos. Ya, entonces con la Belén lo que armamos y lo que pensábamos era, en el fondo, el uso de la matriz, que es como la herramienta clave, ¿verdad?, para poder armar los presupuestos en las propuestas. Entonces vamos a hablar un poco del contexto, los lineamientos y componentes del diseño de una propuesta y el kit de herramientas. Entonces, como contexto, el objetivo es aumentar la capacidad del equipo de desarrollo de presupuesto y asegurar la calidad de los presupuestos en la propuesta. ¿Ya? Entonces, para eso, la herramienta como más buena es... Ay, no sé qué le pasó. Es la matriz de presupuesto, que está en la misma carpeta que mostraron la semana pasada. Uno va a gestión, a innovación educativa, propuestas del área, herramientas para desarrollar propuestas, y ahí está la matriz de propuesta de presupuesto 2024. Todos los años se va actualizando porque van a ver que la matriz de presupuesto está asociada a una carta Gantt, ¿ya? Entonces todos los años va cambiando porque vamos como enfocándonos en los meses y las semanas que corresponden a ese año. Lo más importante, cómo armamos la presentación es como con pasos, ¿ya? Entonces la idea es como ir siguiendo estos pasos y quizás al final, si quieren, podemos volvernos y ir resolviendo las dudas. Lo Y más luego, importante siempre... un segundo, y no sé si será necesario que les mostremos primero una idea de la matriz de presupuesto antes de ir como al paso a paso. O sea, es como que la Sí. presenté y diga, ya, esta es, y de ahí para que se hagan una idea con el paso a paso. Pero yo creo que Claudio probablemente no la ha visto. ¿Sí? La Ori tengo entendido que sí con la Anaíso, ¿no? ¿La tenéis por ahí? Si te ayuda a presentar. Sí, la tengo Sí, acá. nosotros la hemos visto. Está, mira, es este archivo. Sí, para mostrarla. Este archivo que tiene, abajo tiene varias hojas, tiene 4 hojas, y ahí les vamos a ir explicando como paso a paso cuál es el objetivo de cada una de las hojas, ¿ya? Como completarlo, Y claro. cómo se va completando. Como les decía, lo más importante siempre primero es hacer una copia y moverla a la carpeta donde están haciendo o están dejando los archivos de la propuesta. Quizá es un detalle demasiado obvio, pero en verdad a veces nos ha pasado que abrimos esta matriz Desaparece el original. Sí. y desaparece la original. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante este paso. Siempre separo... Un segundo, y nos ha pasado que a veces la gente la guarda directo en su carpeta, entonces sale además de la carpeta original. ¿Cachai? Como que es copia y después mover la otra. La otra no la toquen nunca. O sea, cuando se hace Claro. una copia, Andrés, Ahí se tienes que mueve la elegir en qué copia. carpeta la pones. Entonces ahí estás obligado a poner en la carpeta que Póngale nombre, po. Carpeta base, hacer copia, el mismo nombre. Ya No, es que esa cuestión Sí, claro. Oye, El título, no solo copiar. Eso. oye, ¿y será muy tonto tener la carpeta de la matriz de presupuesto y ya tener una copia de matriz de presupuesto, cosa que si alguien comete un condoro no se va a afectar el original? Sí. Podemos Bueno, tener porque una se Siempre puede puede reserva. retroceder con el original, pues. Siempre se puede volver al original. Sí, igual Se puede volver a borrar. Historial de versiones. Si el tema es que si alguien trabajó y esa es la original de un proyecto, le borráis el presupuesto al proyecto nuevo. Oye, una cosa que igual es importante para largo plazo entender que se actualizan los años, como los gastos administrativos o los gastos operativos. Eso lo vamos a contar. Caso, Sí. la- Pero como para que nosotros tengamos en cuenta que esta versión que está arriba es por ese año. En la 2024 ya considera Y lo sobre pasado. todo que cuando hay presupuestos interanuales, incluso los valores horas, todo cambia año a año. Todo tiene un Todo reajuste. aumentando. Cambia. Ya. Entonces, siempre primero partimos trabajando en la hoja carta Gantt, que es la primera, ¿verdad? En el archivo Excel es la primera hoja.
Y el primer paso es completar los nombres de los profesores. Carmen, perdona una pregunta tonta. Uno la copia y la sigue trabajando como Google Doc, ¿no es cierto? No la baja como Excel. También se puede. Sí se ¿Ya? puede ¿No se trabajar afecta la como... fórmula? No, no se afectan las fórmulas porque cuando Ya. uno lo descarga sigue funcionando como un documento de Excel. O sea, no es un Excel, sino que es un Google Sheet. Ya. Pero generalmente lo bueno de trabajarlo online es que como que se quita este problema de las versiones y todas las fórmulas ya están hechas para Google Sheet. Entonces, no es que vas a poder usar las funciones de Excel si es que lo descargas igual. Entonces, Ok. es indistinto, pero... De Google es que podéis volver atrás también, Fran. Como que podéis mirar como los últimos cambios y, Sí, las versiones. y, y Oye, ver las solo, versiones. solo como para completar lo que dice la Carmen, es importante, yo creo, lo que pregunta Oscar, porque en el fondo a estudios le pasó hace poquito, los sistemas se actualizan, tanto de Google como de Excel, ¿cachai? Entonces, cuando tú estás acostumbrado a bajar el archivo y a volver a subirlo, lo que hace el archivo es que trata de compatibilizar los dos sistemas operativos, ¿cachai? Y muchas veces no calzan, entonces se desarman las bases de datos, ¿cachai? Entonces yo recomendaría que trabajemos idealmente solo en línea este tipo de archivos, porque si tú los descargáis, eventualmente hay fórmulas que también se cortan, ¿cachai? Entonces, como para evitar ese tipo de cosas, yo creo que es mejor trabajarlo en línea. Yo creo que tratemos de Sí. aprender a usar. Es verdad que el Drive tienen distintas herramientas, y veces las funciones, pero hay que tratar de aprender a usarlo porque la verdad es que sobre todo los presupuestos y todo lo hacemos muy colaborativamente. Es muy difícil que no sea así. Es más incómodo ver, igual. Es más incómodo. Sí, pero tratemos de aprender las funciones. Yo es verdad que no me sé las funciones, a veces no me funciona el sumar, pero yo creo que se tiene que poder de ser de que uno no sabe Sí. bien cómo. Aparte, este presupuesto ya tiene las fórmulas, no debiéramos editar las fórmulas. Listo, no tienes que poner tantas Nada, fórmulas. no hay que poner nada. No hace falta que lo sepas tanto. Están todas las fórmulas. Hay que completar nomás. De hecho, todo lo que está, la Carmen lo va a explicar, pero todo lo que está en verde es lo que uno tiene que completar y tocar, como todo lo editable, todo lo otro no se toca. Ya, dale, Carmen. Es poner datos y números. Ya, entonces, primero es completar los nombres de los profesionales que van a trabajar por jornada, ya sea por remuneración, o sea, por contrato focus u honorario externo. Esto es súper importante como aclarar que aquí van todos los profesionales que trabajan por jornada, ¿ya? Porque hay muchas veces que uno presupuesta profesionales por jornada o profesionales por producto, ¿ya? Y esos no van en este archivo, en este espacio. Solamente van los que son por jornada. Después hay que completar. No, pero también es por jornada a honorario. O sea, suponte la Yael, que ahora está trabajando media jornada en soporte con la Carmen, ella iría acá, aunque ella bolete. Claro. Pero va acá porque es jornada, porque no es un producto, no es como que tú le pediste que te hiciera un marco teórico de algo, ¿cachai? Igual ahí lo vamos a explicar, como para que no nos... Mira, hagamos una cosa, démosle tiempo a la Carmen para terminar, porque Sí. vamos a explicar todo. Sí. Es que Dale, si no Carmen. vamos parando mucho. Ya. Ya. Toda la razón. Siempre cómo se organiza el presupuesto es primero ver los grandes ítems que ustedes van a considerar y para eso lo más recomendado siempre es armar primero la carta Gantt antes de poner a armar el presupuesto. Esto también tiene un sentido de que a veces cuando uno va armando el presupuesto sin la carta Gantt dejan de aparecer como muchos detalles, por ejemplo, aplicar una encuesta, pero no está la creación de la encuesta o mandar a hacer la encuesta o la validación de la encuesta. Entonces, por eso es súper importante que primero se organicen los ítems en base a en la carta Gantt y dentro de cada ítem, que son estos que están en verde más oscuro, van las acciones involucradas en cada uno de estos ítems, ¿ya? Que se van desglosando aquí. La matriz les permite hacer como hasta 25 o 30 acciones por cada uno de los ítems que ustedes pueden ir ocultando o mostrando según la necesidad del proyecto. Una cosa muy importante que esta matriz no permite es eliminar filas ni columnas, ¿ya? Eso lo vamos a poner más adelante, pero siempre es usar, si no necesitan las 30 acciones en un ítem, pueden ocultar o desocultar según vayan necesitando. Hay ítems que tienen 3 acciones, hay otros que tienen 15 y va variando según el proyecto, pero es muy importante no eliminar porque si no se corren todas las fórmulas, ¿ya? Entonces, Carmen, una pregunta. Si ¿sí? yo oculto una fila que tiene un monto o lo que sea, ¿deja de estar en la fórmula al estar oculta?
Buena Si pregunta. tiene valores, ¿Mm? si tiene valores, O sea- las muestra igual, si no tiene nada, no. La idea es ocultar las cosas que no tengan, ¿se entiende? Claro, pero lo que Claro, está pero no oculto, pueden quedar horas, suma. no pueden quedar horas ocultas, sí, pues, pueden quedar horas ocultas que las suma después Sí. al final y no nos damos cuenta porque tenía un total de 500, 300 Claro. horas. entonces el que esté oculta no quiere decir que no la No, que no es esté en la fórmula. considera, no. Ah, ya. Para ocultar Siempre es las solo va a que se va- considerar. Porque agarra un Ahora les voy a rango. mostrar por qué las considera, ¿ya? Sí, agarra un rango, ¿no? Si uno está haciendo el presupuesto cuando ya hizo el cronograma, pero se da cuenta que tiene que hacer otra acción entre medio, nunca he sabido cómo meterla. Correr todo para abajo. Distintas filas. Tienes que No, copiar y es copiar, pegar. Copiar Es todo copiar, para abajo. pegar. Perdón lo tanto, pero es que esto en verdad me toma mucho tiempo a veces resolverlo. ¿Puedo cortar No, contenido? no. Siempre copiar. No, sí, No, contenido O sea, es sí. que cortar sí se puede, pero se te va a desajustar el diseño también, entonces te Copio va a quedar... contenido, copio de la fila 14 a la 28, copio, lo pego más abajo, En la 15. lo copio en la 15 y borro después lo demás, algo así. Sí. Sí. El contenido, la celda. En verdad copio, borro, pego. Sí. ¿Sí? Y lo recomendable es copiar. Podrías cortar, pero te va a cambiar el formato igual, entonces Ya. copia. Pero borrar contenido. Pero cuando No sé. copio, igual Nunca sé. me cambia las celdas que no puedo modificar. Para que te Eh, queda vacía la que borrar. sí. O sea, esa queda Es que vacía ahora- completa. Ahora Porque vamos a la ver Carmen- por qué. que se llenan, ¿cachai? Entonces, Ahora les voy a Hay unas explicar por que- qué pasa eso de que siempre va a considerar todas las celdas. Entonces, si hay una celda que ustedes no quieren que tenga horas o que no tenga acciones, lo vamos a ver ahora, pero la matriz considera todas las celdas de un profesional, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren que ese profesional no tenga horas en esa acción, hay que dejarlo en vacío. Ahora se los voy a ir explicando. Justamente ahora lo que hay que hacer es que a cada acción uno le va asociando horas a cada profesional que va a participar del presupuesto. Si no tiene horas, no hay que completar nada, ¿ya? O sea, porque en el fondo no todos los profesionales están involucrados en todas las acciones de la propuesta. Carmen, Lo que- perdona, es que Marian estaba ahí haciendo una aclaración en el chat que en el fondo ocultar es solamente un tema gráfico, como de orden visual. Sí, Sí. La única función es que uno deja de ver, nada más. sí, es que ahora se lo voy a explicar cuando lleguemos a la hora total y se lo voy a explicar, ¿ya? Para que vean por qué sí considera aunque las que están ocultas, ¿ya? Tranqui. Ya, entonces acá después, como les decía, hay que completar las horas de cada profesional y ahora viene algo que es muy relevante, que a veces nos cuesta armar o que no lo hacemos porque solamente estamos enfocados en las horas, que es completar la carta Gantt con las semanas en que van a ser desarrolladas dichas horas. Entonces, por ejemplo, yo considero que para la acción, no sé, de crear contenido o desarrollar una etapa de un programa, voy a utilizar 30 horas. Entonces, esta herramienta nos permite visualizar en qué semanas van a ser utilizadas esas 30 horas. Si van a ser al principio, al final, y se va armando como la carta Gantt automática de todo el presupuesto, ¿ya? Esta es una herramienta que generalmente como que vamos dejando de lado, pero en verdad van a ver la utilidad que tiene también para el resto del presupuesto. Entonces, igual es importante considerar en qué semanas se va a desarrollar cada una de estas acciones según el total de horas que tenemos considerado. ¿Cómo se completa? Simplemente con uno aprieta 1 y la celda se pone amarilla para considerar que esa semana va a ser utilizada para esa acción. tiene fórmula Acá- eso. Entonces, con 1 se pone amarilla. Pero perdón. 1 y 0. No entendí, perdón. Ya. Es como la distribución de Sí, pero jornada. si tú primero distribuyes en los profesionales, ¿no es cierto? Ujú. En la acción 1 va a trabajar el profesional 1, el 3 30. y el no sé qué. La semana Y ahí, No, va a trabajar esa persona, María. esa acción, la va a trabajar la semana del 4, del 11 y no del tiene que 18. ver con las horas, tiene que ver No, con los tiempos. los tiempos. No, tiene que ver con los Y la tiempos. misma planilla, la misma planilla te distribuye las 20 horas que va a trabajar esa persona, la va a distribuir en esa semana. ¿cachai? Si pusiste que en total te haya demorado para la actividad de diseño de la encuesta, por ejemplo, o 2 sea, semanas. demorar 30 horas en total, tú lo pusiste en la primera columna en verde, Se lo pusiste la Andrea. entonces si después No, se lo puso un profesional eso. Sí, pues se lo pusiste para un Es que profesional. lo que considera Andrea, lo que considera esta parte es el total de horas de esa acción. No importa qué profesionales van.
¿entiendes? Son dos cosas distintas. La primera, tú vas a ir diciendo, el profesional 1, 2 y 3 van a trabajar 10 horas cada uno. Lo que hace esta parte es decir, esas 30 horas en total se van a distribuir en la semana 4 y 11 de marzo. ¿Se entiende? Igual. Es solo para esa acción, ¿cachai? Que Es tú le solo, estás es poniendo. como muchas veces nosotros lo que hacemos cuando vamos, como por ejemplo lo que nos pasó en LEC, cuando nos preguntaron como necesitamos volver a desarrollar la propuesta, nosotros nos fuimos a esta parte del presupuesto. Y dijimos, en esta parte vamos a ir completando como las acciones para ver con qué, en qué semanas las podemos ir completando para alcanzar a ajustar los tiempos que ellos nos pedían. Entonces, fuimos primero a completar esta parte, que era la carta Gantt, para después poder decir, ya, tenemos en estos tiempos que desarrollar estas acciones con estos profesionales y estas horas, ¿ya? No hay una cosa tan rigurosa ahí, es más una cosa también de orden del tiempo, porque si de las 30 horas invierto 25 en la semana del 4 y voy a invertir 5 en la semana del 11, igual quedan asignadas con un 1 y un 1. Eso es lo mismo. Solo marcar dónde va a estar. Esta solo es como carta Gantt de planificación. No es para ver la distribución de horas. 3 se divide en 3. Sí, no, entendí. Carmen, pero tú no me enseñaste que había que mirarlo hacia abajo también, en términos de no superar la cantidad de horas, que el proyecto no supere la cantidad de horas. Ahora viene esa parte. Allá vamos. Allá vamos. Para eso Los totales. Carmen. Miren, Lo importante ahí de este comentario es Carmen. que si van a llenar la carta Gantt con los tiempos de ejecución, es un 1 y un 0. Y si no, puede funcionar la planilla si uno no la llena. ¿Ya? Como que la planilla igual funciona si es que la carta Gantt no la completa. información. Claro. Pero hay un punto, Subutilizáis la planilla al final. pero hay un punto Funciona que la ha pasado. planilla, pero el proyecto no, digámoslo. Pero ha pasado en el fondo Gente que colapsa. cuando construimos propuestas, utilizamos mucho el cronograma, pero después como que el cronograma fue quedando como obsoleto, como fórmula para poder pegarlo, copiarlo y usarlo para las propuestas. Entonces hay que hacer otra parte. Entonces, como no sé si hay una fórmula de poder utilizar ese cronograma, porque igual la información relevante que la que entrega, Es que verdad. pueda quedar listo el cronograma para no tener que, porque si no, después tenés que hacer otro cronograma. Sí, lo que pasa es que aquí te quedan muy explícitas las acciones. En el otro uno no pone tanto detalle de las acciones. generalmente, Cristian, nosotros al menos, oye, Eso a veces a veces no, que generalmente en las propuestas que hemos trabajado, por ejemplo, en LEC con la Marian, trabajamos en base a este calendario, no hacemos otro. Armamos acá, en este mismo presupuesto, nos juntamos y decimos, ya, vamos a hacer 5 etapas, de las 5 etapas vamos a tener que hacer una parte de diseño, como que acá mismo armamos el cronograma y luego vamos completando la carta Gantt, ocultamos todo lo que tiene que ver con horas y presupuesto y profesionales, y después una vez que ya estamos todas de acuerdo con que este es el cronograma, estas son las etapas, nos va a quedar como pintado en amarillo, que generalmente lo vamos armando de manera progresiva, ¿no? Hacemos como primero, la primera ítem es el diseño, después la implementación, después la evaluación. Entonces lo vamos haciendo y el cronograma va quedando armado y lo vamos respetando en esta misma planilla, no armamos otro. Ahí depende un poco cómo lo quieran ir armando, quizás. Sí, a lo que se refiere Cristian es como en la presentación de la propuesta cuando uno tiene que tirar una carta Gantt, que ahí uno nos muestra todas las acciones del proyecto y ahí se puede ocultar, claro, lo que decía la Carmen, Pero uno es que puede se ir puede ocultando ocultar. y le sacáis una foto. Pero igual tampoco Uno puede ocultar y... una cosa medio estética también, a veces no va a pasar. No, y hay veces que tienes que cambiar y editar las acciones para que se vea todo, pero todo junto y no tan detalladito. Tratar de usarlo en lo No, posible. claro, pero ahí lo que se puede hacer es como pegar sin formato o pegar como imagen. Cuando uno copia y pega un Excel, lo podéis pegar como una imagen y te queda como una tabla fija para que no se pierdan los tamaños y esas cosas. Tenía que pedirle ayuda a la Marian cuando me Hay que ponerla Carmen. en la hoja. ¿Sí? Cuando vayamos al formato, vamos a tener ejemplos de cómo Ya. pegarlo, pero muchas veces hay que diferenciar lo que es el cronograma del equipo interno, porque esto tiene muchas actividades internas, que es distinto a lo que se le entrega a la contraparte, que nunca pone la hora de dedicación de preparación, por ejemplo. Entonces eso no es para la contraparte. Pero supongo que No, pero por eso uno puede ir ocultar. Claro, pero este al final es como tu matriz, como tu planificación madre y de ahí vais filtrando. Pero muchas veces yo hartas veces lo que hago es copiar y hacer otra versión para el cliente. Entonces ahí le borro todo lo interno, dejo solamente lo que el cliente va a ver y... en algún minuto ojalá alguien me enseñara a copiar y pegar esto en Word, porque ha sido un parto toda mi vida, como que me estresa mucho, no saber hacerlo. Como que siempre depende la última hora de alguien. Foto, pantallazo.
Como si alguien lo tiene resuelto. Creo que recorte, Sí, Lo pantalla pongo y azul. sacamos fotos. Pero, porque además Ya, siempre es bonito. largo para abajo, entonces... Es que claro, ahí tienen que ir dividiendo. Sí. No sé, Pero hay que ocupar la función recorte. Yo Solo creo que- recorte, Que no hay quede como ninguna- foto el recorte. Porque Claro. pegar No es en Word modificable. un Excel descargado de un Drive, No. eso yo creo que puede ser una tarea Es que también, si uno pega directa en Word, se puede pegar como imagen y te lo pega como una tabla. No es Sí. necesario a sacar el pantallazo. En otro momento. Pero quizás igual es bueno pensar si se puede hacer como otra planilla que esta lo retroalimenta y te van solo las acciones y solo el cronograma y después lo editas desde ahí. Porque para mí lo que pasa Claro, es que tampoco le es que como dice la Tere, muchas veces acá uno pone más acciones internas que no van al cliente, entonces por eso hay que hacer el ejercicio de estar ocultando lo que no se va a mostrar en el presupuesto al cliente. Me imagino que ocultás algunas y otras las querés parafrasear porque querés hacerlo sonar más grande o querés Sí. incluir un par, entonces Claro. igual tenés que ir cambiando mucho, me parece. Pero si podés, o sea, lo otro que me imagino es copiar y pegar la primera columna de ítems y copias y pegas las otras, pero para mí cuando se te pegan, No te va a sentar se te pegan raras. Hay que tener No, tiene que ser cuidado, porque muchas veces uno le manda al Excel al cliente porque el cliente quiere hacer cambios y que Ahí hay aparece cosas todo. ocultas con... No, con el Entonces hay que... Nunca Yo creo mandar que el es Excel. mejor hacerle... Ideal es que quede rígido, como Claro. foto, que no sea modificable. Y que no puedan jugar con las fórmulas tampoco, como que también hay que tener cuidado con que las fórmulas tienen harta información. Carmen, ya que la sugerencia es trabajar en Google Sheet, ¿ocultarse es igual que en Excel? Sí, igual, Ah, ya. la misma forma. Omitir celdas. Sí. Dale, Carmen. Acá viene lo que hablábamos de corroborar las horas totales y lo que decía la Pasita de la jornada del profesional, porque muchas veces ponemos como, no sé, un profesional mucho más jornada de la que corresponde pensando en el proyecto, en los meses, en las horas. Y aquí viene algo que les voy a mostrar en Excel, no sé por qué no puedo dejar de compartir, pero que tiene que ver con lo que hablábamos de por qué considera las hojas, o igual considera las horas ocultas. Ay, no sé, tráeme un segundo. Es porque lo que hace esta fórmula para considerar las horas totales de un profesional es que en la parte de abajo, cuando uno va a las horas totales, lo que hace es que suma todas las filas de las 5 a las 161, que son todas las acciones que uno puede involucrar en esta matriz. Entonces, aunque una hoja esté oculta, siempre, o sea, una fila esté oculta, siempre la va a considerar en la suma. Por eso una fila oculta tenemos que asegurarnos que la queremos contar en horas si es que tiene un número o que esté vacía si es que no la queremos considerar, ¿ya? Por eso es muy importante siempre respetar que esta sea la matriz como madre, porque esta matriz está limpia de la 1 a la 30 de cada una de las acciones, no tiene sumas, entonces por eso es importante hacer una copia y no estar trabajando en la matriz como original, ¿ya? Entonces, ver la total de horas, corroborar que sea correcto. A veces ahí, cuando corroboramos, nos damos cuenta que tenemos hojas ocultas que tienen valores porque no nos está sumando lo que estamos viendo con el total, ¿ya? Como decía la Belén, es súper importante solo trabajar en las hojas, o sea, las celdas que pusimos en verde, porque estas grises o las amarillas tienen fórmulas automáticas, entonces no deberíamos trabajar en ellas. Una vez que corroboramos eso, nos pasamos a la siguiente hoja, que es la hoja de presupuesto, donde aquí automáticamente... De esta hoja. Ay, ¿se quedó congelada? ¿No? ¿No? ¿Y no la parte de abajo? Ah, no, y quería saber, cuando uno pone el nombre de los profesionales, lo primero que partiste explicando, eso como que no está vinculado a nada, ¿verdad? O sea, yo puedo poner CG o Sí. puedo poner Claudia Guassini y da lo mismo. Da lo mismo. ¿Sí? Sí, da lo mismo. Lo único que va a estar vinculado es que cuando tú pases a la hoja 2, Es que parece Es que el valor Por hora- eso está Sí. vinculado al valor hora. Es que ahora lo vamos a explicar. No, después cuando pasáis a la hoja 2, aparece ese nombre, pero uno le pone el valor hora a ese nombre. Entonces puede decir más de Tere, inventar. Cristian, Puedo inventarle sobrenombre. sí, o encargado web, y ahí le ponía un valor a la hoja siguiente. Perfecto. Ya, entonces acá lo que está vinculado son los nombres de los profesionales que uno puso acá en la hoja carta Gantt.
se vinculan con la hoja presupuesto acá en rojo, ¿ya? Si ustedes ven, dice profesionales 1, 2, 3 hasta el 15, son los mismos, les van a aparecer los mismos nombres que estaban en la hoja anterior, ¿ya? ¿Qué hay que completar acá? O qué hay que corroborar, que también es un mecanismo de como corrección, es ver que las horas totales que les van a aparecer acá, que van a estar en automático porque están vinculadas con las horas totales de la hoja anterior, sean correctas. Entonces muchas veces nos ha pasado que es como, no, hasta el profesional le teníamos considerado, no sé, 40 horas y acá nos aparece 150, es porque quizás nos corrimos en una fórmula o había hojas celdas ocultas, entonces por eso es importante también corroborar, porque a veces se nos escapan los presupuestos porque tenemos mucho más horas consideradas. Acá lo que sí hay que completar es el tipo de honorario, remuneración, son profesionales contratados por Focus, honorarios son los que boletean o los externos, pero recuerden que solo los que tienen jornada, ¿ya? Entonces acá se completa y el valor hora, acá esto completar los valores hora sin overhead, tanto de los profesionales de Focus como los externos, y considerar estos valores promedio según la siguiente categoría. Nivel 1, director 24.000 la hora, consultor senior 16.500 la hora, consultor medio 12.000 la hora, consultor junior 7.000 la hora. Esto me lo entregó no sé, en la... Tere lo mandó. No, ese era un antiguo, pero ¿Qué no. es el sin overhead? Ahí le vamos a explicar, Dani. Tiene utilidad, pero porque lo considera más abajo la planilla. ¿Ya? No, esa categoría la hemos construido como hace un año, tenemos que actualizarla. Es rara esa categoría, o sea, las categorías, porque en el fondo nosotros no tenemos esa distribución interna en Focus. Hay gente que es junior, hay gente que es medio y hay gente que es senior. No. Los coordinadores de proyecto. Ah, ya. Es importante igual porque en el fondo eso es un criterio muy como relativo a lo que uno cree. Y si además no es una categoría institucional, a lo mejor es complicado usarlo. ¿Por qué no usamos las horas profesionales que cada uno tiene nomás como la mayoría porque tiene es bueno la planilla de hora? porque tú al minuto de hacer la propuesta no sabes si realmente la persona que vas a poner lo va a hacer. Entonces, uno arma una propuesta pensando más o menos en un valor hora asociado a un perfil. Una persona ya no tan... pero tú no sabes, te ganas la propuesta y esa persona está en otro proyecto, no lo va a hacer. Entonces no hay que asociarlo a nombres, mejor asociarlos como a un valor hora nomás. Promedio, pensar en, vamos a hacer un consultor junior. De repente sueña junior y medio, es mucha diferencia. Yo haría nomás director, jefe de proyecto y consultor medio y consultor nomás. Pero igual es bueno como que hacerlo más estandarizado, porque a la hora de los estudios tú tenés la persona y vaya a poner Entonces a lo mejor, Adriana, lo que debiéramos hacer es ocupar las categorías institucionales de los cargos, ¿no? Hay cargos de coordinación, hay cargos de... Porque en el fondo esta categoría de junior, medio y senior creo que también puede ir susceptibilidades, que sería raro en el fondo, ¿cachai? Es un tema sensible. Claro. Hay que cuidarlo. Yo estoy de acuerdo. Los nombres yo creo que son sensibles, pero hay consultores senior y hay consultores que... Pero es que en Focus nosotros tenemos cargos, que la Maida definió, le puso tareas, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no ocupar esas categorías? Porque entiendo que no todos que hacen la misma categoría cobran lo mismo. Y además es para todos los profesionales que trabajan En la categoría por de jornada, no solamente los internos. Claro. Entonces también si tenéis un tramo como asociado... Pero en el externo tú sabías el valor hora más o menos, ¿no? Del que estáis proyectando. Pero igual, Marian, no todos los jefes de proyecto ganan lo mismo, entonces las Por categorías eso, pero es de más cargos- fácil, es más real sacar el promedio de la coordinación que especular, pues, en el fondo, ¿cachai? Oye, pero yo no creo que sea tan terrible que sepamos que uno gana más que otro, si eso es normal, ¿o no? No sé si alguien le Creo que ese no es el rollo, importancia. Dani. ¿Sí? ¿No? Quizás Junior No, es no, ya sé. Consultor. Pero va a ser el promedio igual, porque Cristian es coordinador de proyecto y es consultor en el proyecto Integra, y vale lo mismo, y igual es un valor. Entonces, para mí vas a poner en la bolsa y vas a hacer los promedios y te va a dar lo mismo el jefe de proyecto que el otro. Porque si somos los mismos monos haciendo los roles distintos. Bueno, quizás esto lo puede solucionar la Tere con la Adriana y nos dan los valores correctos, porque esto fue algo... Pero súper bien lo que dice la Marian, es algo que a mí no me gustan los nombres,
Pero efectivamente tenemos pucha, alguien con 2 años de experiencia, la profesión acá hay diferencias de horario que todos saben que hay tramo 1, distintas tramo 2, tramos. tramo 3. Y esos tramos hay que reflejarlos de alguna forma. Ahí se pone lo que se gana o lo que el proyecto paga. Eso no entiendo bien. No, pues No, esto es para tu remuneración. Pero, por ejemplo, si tu valor tú horario. vas de consultora, se pone tu sueldo de directora como consultora, Sí. El costo para Focus de tu remuneración. entonces hay que saber los sueldos de cada uno, porque no te sirven. Porque Andrea, es verdad lo que dice la Adriana, Es lo que decimos. que el 60% de los tiempos el equipo cambia. Entonces tú no podés presupuestar solamente en personas. Yo puedo poner, escucha, este proyecto lo van a hacer estas 2 personas, y me quedo súper tranquilo porque y esas 2 personas están llenas de trabajo, tenemos que externalizar. O están llenas de trabajo y tenemos que incluir a alguien más senior. Entonces esta es la forma de pensar más qué es lo ideal para el proyecto, ojalá tirándote para ahora más caras, para cubrirte. Un jefe de proyecto, un consultor más o menos con experiencia y uno sin experiencia. Y equilibrar un sueldo como siempre lo más importante que a uno le importa es que equilibremos entre un tramo muy alto con tramos bajos, porque si te ponís todos los tramos altos, está yendo carísimo. Si ponís las cosas, 2 bajos, cambia el equipo y pegaste. Coordinador de proyectos muy caro. Eso uno tiene que aprender a nivelarlo también. El proyecto tiene que ir como más o menos nivelado, porque si no, no da. Pregunta, si uno pone esa categoría, ¿eso dificulta el cálculo que hace abajo, de las horas abajo, cuando hace el cálculo del cálculo por jornada? No. ¿No? Lo aclara mucho más. O sea, No, necesitaría jornada de un consultor con un promedio más o menos de este tipo. Porque abajo, cuando calcula la hora abajo, en la primera planilla, esa hora la calcula por jornada. Por tipo de jornada. O sea, la integración total, al final cuando sumas las horas y te dice el porcentaje de jornada que estás dedicando al proyecto, es distribuido por 40 horas. O sea, y ahí se saca un porcentaje en función de las 40 horas, no del valor de la hora. Y ojo que esto es para construir propuestas. Después, una vez que la propuesta es adjudicada y sabemos cuál es el equipo real, ahí lo hacemos preciso con el valor hora del equipo real, porque obviamente ya necesitáis un nivel de precisión mucho mayor para estimar el presupuesto. Esto es para estimar al principio. No sé si es la mejor manera, pero por lo menos para mí, yo prefiero siempre que hago un presupuesto que hubiese como una discusión contigo, que en general siempre la hago, pero digo, a lo mejor es bueno que sea como un protocolo, no sé, de quiénes van en el equipo. Porque si no, encuentro que es un desastre como esto del valor. Pero siempre promedio. se hace. No hay propuesta que nos salga que no revisemos eso. No por eso, pero desde el inicio, como que sea parte del proceso de creación de propuestas, definición del equipo para la creación del presupuesto. De modo que sea como en general se hace eso de así. algún modo nos puede pasar que eso nos rigidiza al inicio de la conversación del presupuesto, porque si esas personas no estás seguro que puedan participar, pero te la jugáis con una definición para que el que está haciendo la propuesta nunca esté solo en esta decisión y dependa también de criterios más estratégicos del equipo, ¿cachai? Como que son esos criterios que tienen más disponibilidad. Pero para todos los presupuestos son de entregar. Yo sé que antes de entregar, pero una cosa es antes de entregar y otra cosa es antes de trabajar. Por eficiencia, digo. Pero yo nunca me he tirado a hacer un presupuesto sin conversar contigo cuál es el equipo que va a ir. No sé si eso sería bueno que fuera un protocolo para todos. Si no les hace sentido, bueno. Pero en general, yo creo que todos los presupuestos se hacen una conversación previa de quiénes van. Nunca hemos visto a mí nunca me ha llegado como una sorpresa de que arman el presupuesto con un equipo. No, una sorpresa no, pero de repente se ha pasado que como que en la mitad decir como, oye, pero ¿por qué tantas horas de esta persona? Mete más a esta persona, ¿cachai? Yo creo que eso debiera definirse desde el inicio. Por eso lo que deberíamos nosotros aspirar es tener un protocolo de elaboración de propuestas y presupuesto suficientemente flexible para que pase que uno pueda pensar un proyecto de una manera, con un equipo de una manera, pero que después la conversación con el cliente itere 3 meses y que en verdad te lo adjudiqué en 5 meses después. Tenía otro equipo. Y ya el equipo está completamente en un escenario distinto. Entonces tiene que ser lo suficientemente flexible para adjudicar una solución. Algo importante a considerar es que cuando uno arma las propuestas, ¿verdad? Tiene que pensar, no sé, el equipo se va a componer idealmente de un coordinador, 2 jefes de, no sé, algo y 4 consultores. Entonces, yo creo que más que a veces no se puede pensar en las personas, es verdad, pero sí se puede pensar como en el tipo de rol. Y más o menos, quizás estandarizar desde los roles, como
Los coordinadores, como decía la Marian, que está definido cuál es su rol, que es estar a cargo de un proyecto, no sé qué, tienen un sueldo de tanto. Los que van a estar coordinando un área van a tener un sueldo de esto y los consultores tienen otro sueldo. Yo creo que, o sea, es normal que en una institución como ganemos todos distintos según los roles que tenemos y hay que como estandarizar quizás como más qué va a necesitar ese proyecto en particular. Y si ese coordinador en específico que hayamos pensado no va a poder, pero que sabemos que tiene más o menos un rango de sueldo similar y nos hace un poco más fácil esta flexibilidad de los presupuestos, porque si no vamos a tener como las personas desde el principio, como dice la Pasita, por los tiempos que a veces requieren las propuestas, quizás es más fácil como ordenar según el tipo de cargo que va a tener o el tipo de cargos que va a necesitar ese proyecto en particular. No, pues muchas veces voy yo a coordinar el proyecto y soy... ¿Qué pasa si vas tú como consultora, cachai? Como que obvio que igual al final se desarma la cuestión. Pero Cristian no, Claudia Guasini no. O sea, yo también en muchos proyectos soy apoyo, o sea, en Esteban soy apoyo, no soy ni... Pero hay Pero muchos quizá igual... Claudia, o sea, al final pasa que hay gente con sueldo alto que va de consultor. No Oye, pero responde quizás podrían definirlo en otro momento para avanzar y no... Avancemos, pero yo creo que lo importante es que tengamos claro el punto. De todas maneras hay iteración. Lo único que te quiero decir es que no es necesario ser un protocolo, porque esa iteración actualmente se da y se da súper ¿Por qué bien. lo planteo no como un protocolo, sino porque justamente estamos haciendo una inducción y hay varias personas que son nuevas y si les toca hacer propuestas, yo creo que es bueno tener en mente que siempre se conversa en equipo. Más o menos tiempo de Más que anotarlo De todas maneras. pensando como en el aprendizaje para que cuando la odia una propuesta tenga en mente. Y además que pensar un proyecto también con las personas, con la experiencia, o sea, ayuda también a ir armando, como haciendo esta como distribución entre funciones, acciones que queréis llevar a cabo en el proyecto, de todas maneras, pero tiene que ser amplio como para este tipo de escenarios. Para poder cambiarlo. Tiene que haber un marketing. Incluso a veces para poder estandarizar. O sea, sí hay que, o sea, siempre al final, Exacto. toda la retroalimentación es ándate más arriba para el entrevista de que si tú no estás y hay que estandarizar y si te sale 3 veces más caro y tenemos que lograr sacar hacia adelante. Hay que ocupar esa plata para mostrar la dirección. Ya, automáticamente la planilla va a sumar las remuneraciones y los honorarios como para distinguir cuáles son las remuneraciones que son de Focus y cuáles son externos. Perdón. Y automáticamente también la planilla va a calcular el monto mensual de cada jornada en caso que se haya completado como la carta Gantt. ¿Se acuerdan de como las fechas? Como si se completaron los 1 en la aula anterior. Esta carta Gantt automáticamente va a decir, bueno, este profesional en este mes va a usar tanto como va a distribuir los meses según cómo se fue ordenando la carta Gantt, ¿ya? Según, por ejemplo, pusimos todos los unos de la primera acción en marzo, entonces va a decir, o en enero, y va a decir, bueno, en enero este profesional va a usar todas sus horas o las va a distribuir en enero y febrero según cómo fuimos distribuyendo, ¿ya? Por eso también es importante como ir completando la carta Gantt. Porque te pagan los costos mensuales en remuneración. Entonces te dan... Y es importante aclarar que la planilla está hecha con 40 horas como, o sea, en el fondo te va a hablar de media jornada sobre 40 horas. Entonces, las jornadas que no son 40 horas hay que ajustarlas. Ahí, Carmen, ¿dónde ves si te pasaste? Ponte tú que le calculé, no sé, 80 horas a la José Dulach, que tiene 40. ¿Dónde lo miro? En la anterior. Abajo. En la anterior abajo. La Carmen lo está mostrando en el otro lado, en la segunda PPT. Sí, muestra ahí, ¿no? Ahí te lo tira, esa en la hoja 1, acá donde dice carta Gantt, al final. En este mes, Aquí tira las horas profesionales totales, ¿cachai? Entonces, si aquí dice José Dulach y la José Dulach le estoy calculando 200 horas, tengo que asegurarme que esas sean distribuidas en la cantidad de meses que dura el proyecto, y no que te cargues 200 horas para un mes, ¿cachai? Pero no me dice Aquí está Pasita. al año. Y yo quizás No, Lo por hice. el tiempo, en el tiempo. Ahí está, aquí está, Pasita. Lo muestra por semana, o sea, primero lo muestra por semana y después lo muestra por mes. Y después la Acá jornada abajo. respecto a tu papel. Y si Y tú arriba, tienes- lo mismo aparecen los totales que le metiste en el proyecto también. Claro. Oye, ¿qué es la niña increíble? Sí. Patrón.
Y esto máximo 164,8, ¿qué es ese número? Este es el total de horas por 40 horas por mes. Jornada Es completa la mensual. jornada 40 horas por mes. Una jornada de 40 horas ajustada a 30 días es esto. Porque es promediada, ¿verdad? Porque es por 30 y por 31. No, porque si considera 20, tú trabajas 20. No No apretamos apretamos todo. No es necesario que lo 20. Y es hábiles. Porque hay meses que hábiles tienen no 30 son y hay meses que tienen 31. Claro, entonces está promediado. Se promedia, Y lo otro que hace tú es que te marca en rojo cuando tú te pasas. Yo ingreso los números que la Carmen me diga, ¿dónde me diga? Te marca en rojo. No saben nada. Bueno, después hay que completar los gastos operacionales, que aquí es algo que hicimos con la Belén, que en el fondo en la siguiente hoja que ustedes ven acá, que dice lista, demuestra todos los tipos de gastos operacionales que pueden tener, ¿ya? Acá están los tipos de recursos humanos, están los gastos operacionales de movilización y honorario, y aquí es importante que cuando tenemos honorario por producto, va en gasto operacional, ¿ya? Por ejemplo, no sé, le vamos a pedir a alguien que desarrolle un informe o que desarrolle una encuesta, es un producto que no sabemos cuántas horas se va a demorar esa persona, siempre va en gasto operacional. Esa fue la definición que hicimos con la Ter y la Belén, ¿ya? Entonces recuerden, arriba es por jornada, acá es por producto. Una cosa importante que también incorporamos fue unas listas, como unos valores referenciales de los gastos operacionales que aparecen desarrollados acá en la lista, ¿ya? Entonces, Pero estuvimos con la Pati y con la Carmen estimando como el gasto diario de alojamiento, el gasto diario de auto, ¿ya? Entonces son valores referenciales. Ahora sí. Y los pasajes, suponte, la Pati hizo una cotización de pasaje a Arica, Copiapó, como a 3 zonas, y ese es el estimado que tenemos que calcular para un viaje para allá. Generalmente tendríamos a calcular para abajo, no se lo poníamos. Entonces, acá, la idea es que Entonces vamos también a hicimos... de estudio. Sí, falta todos los estudios. Y vamos a seguir validándolo, pero yo creo que es un gran primer paso. Súper, gracias, de verdad. Muy valioso. Sí, aquí está el desafío de que ustedes lo validen con estudios, pues faltan hartos como valores. Ya. También hay algunos valores que es difícil nosotros decirle como este es el valor, sino que les pusimos como comentarios, como valores referenciales, por ejemplo, de cuánto cuesta hacer un video, cuánto cuesta hacer un podcast, y les pusimos como harto detalle, miren, un podcast de 5 en el que nosotros ponemos el set de grabación, nosotros ponemos los guiones, o armar una plataforma desde cero, hay como varias opciones, o está la de Focus, cuánto costaría, qué considerar, a ese... Nosotros estamos trabajando ahora con la Angélica en LEC, que es una programadora, y ella nos decía, como es difícil yo decirles, bueno, les va a salir esto, pero el costo de un profesional media jornada para tal volumen es esto, entonces para que ustedes ahí vayan como haciéndose idea. Creo que también esto se tiene que ir nutriendo a medida que vayamos haciendo más propuestas, o sea, si ustedes tienen otro valor de video, ir armándonos como también nuestra kit de proveedores externos, creo que también eso es súper importante, ¿ya? Pero la idea es que también les sirva. Invitar a, esto igual tiene algo cualitativo, entonces invitar a todos a retroalimentar esta planilla, Sí. la Vera que sabe mucho del trabajo de un diseñador, quizá a la José la trabajo con, no sé, otros profesores, a ver si los argentinos son más baratos o no. Entonces todos tienen como un punto de vista que puede aportar a apuntarle más a la predicción de Lo precios. importante es tener precios de referencia, porque uno cuando... tenés la planilla profesional freelance, que siento que también sirve como... Van acá también hay arriba, persona. también hay, suponte, un relator, hay uno que es como 2 UF Acá en la está. hora, es el relator invitado especialista. En general lo que cobran es 2 UF en la hora de Y relatoría. también armamos con la Belén, nos basamos un poco en BES, pero armamos como talleres de formación más o menos 1 hora de un tema que ya sabemos, que manejamos, considerando 2 profesionales o 30 personas, debería ser aproximadamente este valor, ¿ya? Como que también creo que esta vez es importante porque no tenemos como en la cabeza un valor, esto siempre entendiendo que es una cosa armada, que ya tenemos, que ya sabemos, que ya lo hemos hecho antes, no es armar de cero, ahí cambia totalmente, pero no sé, si nos vuelven a pedir algo de socioemocional o de bienestar, quizás ya tenemos y podemos cobrar como el taller, como la cantidad de horas que sean.
¿ya? Entonces también Es importante, lo podemos ir los viendo. comentarios de lado, porque es el valor, pero por una X cantidad de personas. ¿Ya? Claro. O sea, como que un día de formación de ABP vale 2,5 millones Yo, para 30 bueno, personas. siempre brutos. Sí, todos los valores son Estos brutos son acá. No, y aquí importante de que bruto 1 millón, para que le llegue a ellos 1 millón bruto, o sea, no le llega 1 millón. Es que tenemos que definir no, valor pero esto de de arriendo información, de lugares no para de capacitación. Cacha que estuvimos buscando con la Pati. La Pati dijo que Focus no ha arrendado últimamente ningún salón. Nosotras arrendamos en hotel el diciembre. año pasado, 1 millón de pesos. Y Ya, pues eso, estábamos buscando precios de referencia. Y ahora está más tarde. Entonces, ayúdenos con las cotizaciones que tiene y quizás las podemos subir y ponemos un precio de referencia de arriendo salón. Oye, algo Sí, importante considerar es que todo esto es bajo el supuesto de que uno cobra como el tiempo trabajado, pero en muchos productos, incluso consultoría y harta propiedad intelectual, años de experiencia o un valor agregado que uno hace en la institución, que en verdad uno puede tener 60% de utilidad porque le estáis pasando un know-how que tiene un valor grave. O sea, cuando tú decías el taller de formación de tú puedes ABP, asesorar 4 horas en ABP. Tú no estás asesorando esas 4 horas de disposición, estás poniendo tu experiencia de 4 años de know-how que para otros tiene un valor mucho más grande que tus 4 horas. Entonces, por eso es bueno también siempre hacer la planilla, creo que ese es el lineamiento, pero después uno termina la planilla, le pone pensamiento crítico, dice, escucha, ¿cuál es el valor agregado que trae esto para el cliente? Por unas formaciones uno cobra por participante, cuánto está cobrando la competencia, uno puede decir, pucha, un día formación te sale 2,5 millones, aunque en nuestros valores hora salga 400.000 pesos. eso es importante. Lo que Entonces, pasa es que no es calcular el valor hora de la persona en las horas que va a estar disponible haciendo una formación. El cálculo como con el test. después cuando se cobra, uno igual hace la planilla porque nos sirve a nosotros internamente Sí, claro. dimensionar, pero después cuando uno presenta el presupuesto, estáis presentando el valor que tiene para la contraparte, que no es solamente el costo para nosotros. Pregunta. A veces nos pasa que en algunos proyectos, por ejemplo, nosotros decimos, ya, esta persona va a trabajar 6 meses. ¿No es mejor calcular, en vez de calcular las horas específicas del proyecto, es calcular un cuarto jornada? Sí, eso Y hacemos así mucho, se lo estamos haciendo mucho, pero como contra, es para validar el presupuesto. Como contra Como para comprobarlo. Yo generalmente algo que hemos hecho bastante, en toda la última es que hacemos la planilla y después de la planilla volvemos a hacer el cálculo pensando, ya sabemos que va a estar Cristian un cuarto y esto. Entonces así primero te permite ver si te equivocaste o no y te permite como tener un... Para no estar con eso, como, esta semana estoy 12 horas, Sí. esta semana estoy 14 horas. Una segunda ¿Cachai? estimación, Igual pero yo creo que es súper bueno que sea como complemento, porque la planilla después cuando se Sí, la planilla también tiene... te ayuda a aclarar la carta GAP, tiene otras funcionalidades. Claro, y la planilla a veces nos pide las horas específicas de los proyectos también. Entonces, tenerlo. Claro. Y esto es para decir de que si bien el estándar de foco es un 10% de utilidad, sobre todo para ser competitivo, si hay un proyecto en que creemos que es viable tener mucho más utilidad, bienvenido sea. O sea, sí nos importa lo que haya utilidad, no es que no, porque eso nos va a permitir que haya otro proyecto que necesitamos quebrarlo para asegurar calidad, el proyecto que tiene más utilidad puede subvencionarlo. Entonces, ¿Puedo completar? Ya, pero ese enjuague, todo eso es también cuando ya va uno... es cuando ya se termina esto y después digo, vámonos 3 millones extra. Oye, sí, veamos quizá el último paso para poder mostrar los comentarios, que es que estos gastos de administración, utilidad, impuesto, que Dani te preguntaba qué era el overhead, es esto, los calcula de forma automática la planilla, pero sí se puede modificar los porcentajes. Entonces, este año el porcentaje de administración es un 18%, idealmente que la utilidad, ahí lo dice al menos un 15% para empresa y un 10% para público, y el impuesto es un 25% de la utilidad. ¿Ya? Entonces, esto lo calcula de forma automática. Todas estas Carmen, perdona que te interrumpa, pero lo dijiste muy rápido el criterio. Es un 15% para empresa. Ahí está, así, está escrito ahí. Dice al menos un 15% para empresa y un 10% para público. Es que nos falta nuestra tele grande. Necesitamos una tele muy chica, Invitamos a la Adriana, invitamos a la... Solo para que vea este problema. Oye, es necesario una tele más grande. Oye, como que no vemos. Sí, y hay otra variable también que hay que definir con la TR, qué sé yo, cuando uno valía, que es el porcentaje de imprevisto.
Del LEC, Acá está. Carmen tiene un 7% de imprevisto del monto total del proyecto, porque tiene muchas modificaciones. Claro, pero Entonces, igual pasa mucho, o sea, a nosotros nos pasó el LEC que nosotros armamos un presupuesto totalmente distinto a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando nos adjudicamos, nos dijeron, ya no queremos eso, queremos ahora un acompañamiento, no queremos formación. Entonces, cuando rearmamos el presupuesto, porque eso también pasa a veces, que uno se adjudica algo con un presupuesto que te dicen, ok, te pagamos 200 millones, pero al adjudicártelo te van pidiendo cambios y cosas y uno tiene que volver como a rearmar el presupuesto. Lo que dijimos fue, bueno, nos están pidiendo tantos cambios y tantas cosas como a última hora, que dejémonos un presupuesto de imprevistos por si tenemos que contratar más profesionales, por si tenemos que hacer o deshacer cosas. Entonces, a veces, si se puede, es bueno poner en los gastos operacionales como un porcentaje de imprevistos para cuando uno sabe que es un proyecto o un cliente que te está pidiendo como muchas cosas a última hora o te va cambiando como el escenario constantemente, es importante como considerar. Acá entonces te pone como el total de gasto de presupuestos con overhead, te aparece de forma automática en esta celda. Y ahí claramente, como decía la Tere, una vez que uno tiene un monto, pero tiene que ir como analizando qué hay detrás de ese monto, o sea, cuántos profesionales se están usando, estamos usando solo profesionales de focus, externos, quizás considerar más profesionales porque lo mismo, a un cliente que nos está pidiendo demasiadas cosas, como que hay que ir analizando hartos más factores que solamente quedarse con el monto que da la planilla. Y ahí quizás con no sé, Belén, si tú querés considerar, o sea, como comentar los aprendizajes. dale, y aquí lo que pusimos, y se pueden agregar aprendizajes o chascarros de las experiencias de otros, pero lo que hablamos, ocultar celdas que no estén en uso, o sea, de la línea de los aciertos, ocultar celdas, considerar el monto imprevisto, que es lo que estamos hablando recién, corroborar con directoras el total del presupuesto, y si es necesario aumentar, corroborar con las directoras la disponibilidad del equipo, lo que hablaba la Paz y también y la contratación de externos, darle uso a la carta Gantt para planificar actividades, que acá la Carmen le ha dado mucho énfasis. En general, antiguamente calculamos presupuestos y usábamos poco quizás esa carta Gantt, entonces cómo podemos aprovecharla. Y ser conservador, esto es muy importante, cuando los cálculos son en UF o en dólar, ser conservador también con el cambio y tirarlo siempre para arriba, ya, promediado para arriba. Otros temas acá también lo que decía la Tere, o sea, cuando cambiemos de año o los presupuestos ya son para un 2025, hay que calcular un reajuste IPC, que ahí en general Adriana es la que tira también un monto como de los valores quizás operacionales o de remuneraciones, ¿ya? Y chascarros, ya elegimos, borrar fila o columna, por favor, nunca, modificar fórmulas, nunca, y para reducir presupuestos, bajar el monto, esto es súper importante, como que uno ya quiere ajustarlo, y baja, le cobra menos por un pasaje en avión y en verdad le pone 50 lucas cuando el pasaje cuesta 400. O sea, ahí te O dormimos todos juntos. O claro, o dormimos todos juntos o comemos McDonald's, no sé, pero es súper importante que la reducción no vaya por ahí, sino que vaya en actividades de la propuesta y volver a negociar con el cliente. Ajá. Oye, en chascarro agregaría lo de no copiar. Eso. Alterar la planilla matriz. Alterar la planilla. Oye, yo agregaría también que creo que el cálculo de horas de dedicación a cada tarea es bastante subjetivo. También, es súper importante. Requiere un chequeo. Sí. O sea, depende casi que de la estructura de personalidad que está haciendo la planilla. Sí. Ya que tan maníaco. Sí, no. Claro, como informe de todo el proyecto, 2 horas. No, y hay que considerar horas de traslado. Entonces, horas de traslado. Agregar en ítem como traslados. Eso nos faltó, Carmen, agreguemos como horas de traslado y... Un error bien común es cuando hacemos como las propuestas, no pensamos qué actividades son virtuales y qué actividades son presenciales. Porque de verdad que cuando son presenciales, la hora de ida, la hora de vuelta, te duplica los tiempos y son horas profesionales. Yo en general las incluyo las horas de traslado, contemplando que son presenciales, las incluyo en las horas de dedicación. Sí. No hago otro ítem que se llame traslado, porque tendría que estar calculándolo por cada. No, es como tu visita de consultoría, supongo que son 2 horas de consultoría, pero tienes que poner 8 horas de traslado, ¿cachai? No sé. Y si va a ir a observar a un colegio, tenés que contemplar las horas de traslado. Sí, pero en mi caso es más simple porque es como una visita asociado, ya, pero en el caso, por ejemplo, de Huasco, pasaba que tenía muchas actividades como separadas en un terreno, era una semana de terreno. Entonces, como que sumarle el traslado a cada una de las actividades, no al lugar. Ajá. Entonces, sumar ahí como las actividades completas, como lo que realmente se van a demorar, que es el día completo, por ejemplo,
Y además tenés que sumar un día completo de traslado antes y después. Sí. ¿Sí? Igual Entonces, ahí más que nada lo calculáis como jornada de dedicación allá. En general son pocos los que están como de viaje y trabajan en otro proyecto a la par. No, Yo difícil. cierro los días, ¿cachai? O Sí, sea, muy como... Muy Sí, difícil. sí. Oye, siempre incluimos el diseño de propuestas en el presupuesto. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? El diseño de presupuesto. Claro, porque Al revés. Eso es algo que no se hace No Sí. escucho, no escuché. En la distribución de la planilla, presentación de propuestas. en la distribución como Claro. de jornada de cada uno, hay una abajo donde dice la presentación de propuestas y hay que considerar ahí las horas. No, no, no. No, en esta. Sí, pues, como la preparación. Cuando tú empiezas como la primera reunión, empiezas como ya la junta de vueltas. Yo ahora lo que hago es que meto algo que se llama presentación, construcción de la propuesta. Como la primera actividad, es la actividad cero al final. Actividad cero. La presentación de También sería, que nadie lo hace, en estudios lo hacen, pero acá no lo hacen, es pero es que después cuando llega el costo del proyecto yo se lo incluyo, entonces mejor calcular yo la presentación de propuesta, el tiempo que tú ocupas en... Eso es lo que está hablando Cristian. Sí. Sí. Que es la etapa cero. No te la has ganado, pero ya le metiste ahora. Entonces hay que y hay calcularla en el propuestas proyecto. que eso en verdad son 3 millones de pesos, 4 millones de Sí. pesos, o sea, hemos llegado a Porque 5 millones en de el pesos, fondo, o sea, no es menor. ustedes cuando lo ponen en la planilla de distribución de hora, lo ponen como presentación de propuesta. Sí. Lo ponemos como hora. Va a quedar en el ítem presentación de propuesta, como gasto de administración, hasta que se ganan la propuesta. Claro. Una vez que ustedes se ganan la propuesta, Pasa Se saca. pero lo cargo el proyecto. Entonces, igual el proyecto ya parte con las horas de presentación de propuesta. Y son horas. Y hay que calcularlas muchas veces que ustedes en la no- propuesta. Bueno, no, pero yo, si Oye, ustedes los otros son... sus horas de Sí, yo las supervisión pongo. no van. ¿Eh? Pero- No, yo las pongo por si trabajé para INACAP en hacer la propuesta, las pongo, después se carga el proyecto. Claro, pero, ok. Sí, pues. Pero No, sus te horas de supervisión no se cargan al No, esas no. proyecto. Eso estamos en discusión, estamos en negociación. Los otros Entre son las horas que pasamos con las contrapartes. Las reuniones que a veces no prevemos que tenemos que ir teniendo con la contraparte, con los petit comités, los proyectos, etc. Eso se olvida mucho, se olvida mucho y que la contraparte después, Finalmente. hay contrapartes que te piden reuniones semanales y uno no O sea, CMP, si no les calculáis la reunión semanal, te vais a salir para atrás porque te va a pedir una o dos a la semana. Claro, y es un intangible que a veces como que uno no valora, Mm. pero es súper importante. Pero es que ¿Cuánto no- tenemos una reunión una vez a la semana? También. Y Sí, pues. Y no lo pensamos en el presupuesto. Y lo Claro, tenés porque que preparar. porque no sabíamos. eso no sé, todo lo son. Sí. Súper. No, y más encima que Espérate. quiere que esté todo el equipo en esa... Por eso lo que dice Imprevistos. es relevante. Una vez que te lo ganáis, hay que volver a reestructurar y rearmarlo según las condiciones del Espérate. cliente. Ya. ¿Imprevistos es como dependiendo de la complejidad del proyecto o siempre imprevistos de general? Yo creo que dependiendo de la complejidad del Yo proyecto. creo que idealmente siempre tenemos. Yo recomiendo. Bueno, O sea, a veces no alcanza. Proyectos que nunca hemos hecho, siempre imprevistos. Claro, que es No, la típica consultoría de que tú sabes, ya. El proyecto es como... Mira, Pero además que en una igual negociación en todos los proyectos previa- estamos tratando de irnos con margen. O sea, Eso, yo pues, generalmente es que- cuando vamos a conversar 1000 veces, siempre te tírate 3 millones para... No, y lo digo más. como política. Pero además que el estructural, imprevisto te permite negociar también, porque 5% de proyecto en todos los eso. 5 en todos los proyectos. Y si el proyecto es más complejo, lo estudias si Claro, lo que pasa es que hay veces que hay proyectos que son muy competitivos y ahí Eso. como que tú dices, prefiero ganármelo y corro el riesgo yo. Ahí baja Claro, la- que vale mucho porque tengo financiadas las horas, por otros criterios. Pero lo calculaste igual al Pero no es principio. realidad. Lo que pasa es que, sí, pues lo bajáis al final el imprevisto. Otra pregunta. Esta planilla en el fondo cuesta cruzar el valor por componente y meterle el gasto operacional. Entonces uno tiene que estar agarrando los Sí, componentes cuando presentar. y sumando lo Sí. operacional. ¿Es Sí, posible que lo haga automático? Sí, eso lo hemos hablado con Cristiano. Lo que pasa es que Porque definamos la planilla, no entendí. definimos el presupuesto total, lo tenemos clarísimo, Mira, vale 30 millones. explico mejor. La planilla te entrega los valores por componente, Sí. la hora, Sí, pero no te suman cuando tú haces el valor por componente, tienes solo los honorarios, pero no tienes lo operacional. Lo operacional no está sumado. Pero Si tú sumamos. sumas, tú le dices, mira, este componente cuesta tanto, tienes que sumar lo operacional. Tenés que sumar la... Pero un Aparte, proporcional, pero un proporcional, Pero me imagino la cantidad de horas. Y hay que tirar la administrativa y te diría, una señorita.
Me enseñaste Pero como quizás por lo que mes. podía hacer Cristian es en los gastos operacionales identificar a qué ítem pertenecen, o sea, si pertenecen a como el desarrollo de contenido, pertenecen a la implementación. No, yo que la automáticamente y después eso empezar a trabajarlo ya mismo. A mí la Adriana una vez me mostró que yo podía sumar según si estaba rellena la temporalidad del proyecto hacia la derecha, en el cronograma, tú podías saber como cuánto cuesta cada etapa. Po. Entonces, Pero tú- sí lo No, pero operacional. la etapa es El mucho más componente No, fácil sí, con la el total también te lo hace mensual. Ah, El peso. Sí, El pero lo total pero pero el te hace peso es mucho mensual. más fácil verlo en la planilla 1. Mira, Carmen, muestra la planilla 1. pero ¿Se es entiende La la carta GAN. pero esos son los recursos humanos, po, las horas. Sí, por todos los recursos Sí, humanos, po. pero a veces Todo lo del lado, no, en los proyectos que la operacionalidad. la No, también inclusión lo de la hace, también lo hace, era malo. también lo hace mensual. La También distribución de hace la mensual operación. los gastos operacionales. Hace la Ah, distribución de las remuneraciones y hace la distribución de los gastos Yo operacionales. distribuyo, o sea, saco como la distribución de la cantidad de peso o de horas de cada actividad, que en el fondo está asociada a la cantidad de horas para cada uno de Pero ahí está lo de que los dice. componentes. Se puede, si uno tiene bien hecha la carta GAN, te va a distribuir el monto total, ¿cachai? Pero también puede que tú tengáis una época, pero es que puede que de repente tengáis una época donde el inicio es muy pesado. Claro, pero es verdad que solo distribuye por mes, quizás no por la carga que pueda tener una jornada al principio de año, que es mucho más cara que viajar. Para que a veces nos piden el presupuesto por etapas, tú dices ya, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4. Y tienen que Sí, estar hay que sumando. Pero espérate, Carmen. No, pero es que yo tenía una. Está muy difícil. Distribuye el monto total. En ese Carmela, ¿puedes poner la carta GAN? En la carta GAN, donde sube, ahí sale por componente, por etapa, hay un total por etapa, ¿verdad? De la cantidad de horas esa Pero etapa. este recurso Entonces, humano. sí, la cantidad de horas de recursos humanos nomás. Entonces, lo que yo hago generalmente es que miro ese número para entender qué proporción, qué peso tiene. Entonces, si uno tiene 400 horas y otro tiene 200, tiene que valer el doble cuando presentemos los componentes. Y obviamente los gastos operativos lo digo igual. Vamos. Sí, porque prorrateamos a veces. Aprendiendo como. Pero ese prorrateo lo hace abajo de la planilla, entonces. Igual lo hace solo la planilla cuando ustedes van acá al total, te lo distribuye por meses, ¿cachai? Entonces uno dice, ya, todos mis gastos operacionales y mis gastos en remuneración en enero son tanto, que generalmente los proyectos se van dividiendo por etapas según los meses, cronológicamente. Uno no tiene una etapa 1 en enero y en diciembre, ¿cachai? Entonces uno dice, No, pero se traslapan, Bueno. No, yo creo que lo mejor es lo que dice, en general lo que dice la Tere, que asignarlo proporcionalmente, pero con la salvedad que dice la Carmen, que a veces hay un proyecto de los gastos operacionales están muy concentrados en una Son etapa, más porque es la etapa donde hacemos sí. viajes, Por entonces eso claro, es importante también mirar esta distribución, porque a veces todos los gastos operacionales están concentrados en la primera parte, o en la última, o en el centro, no sé. Entonces, por eso también es importante no solo verlo en las remuneraciones, sino también cómo se distribuyen los gastos operacionales a lo largo de los meses, ¿cachai? Por eso es importante ver esto también. Al gasto operacional. Es relevante para ver Con las cuotas. de cuotas de pago a los clientes, porque muchas veces ustedes tiran al ojo ya 10% al inicio, 20-30, y tenéis todos los gastos al inicio, por eso es relevante ver hasta abajo para ver Carmen, están las cuotas de pago. ¿los gastos operacionales se pueden distribuir o se pueden asignar como por semana, por fecha, por mes? Están asignados como acá se distribuyen, ¿cachai? Pero en montos totales iguales. Arriba, suponte, si le ponéis uno, eso no. Sí, no, hay que distribuirlos acá, ¿cachai? Uno los distribuye manualmente. Ah, ahí está. Esa es distribución. ¿Cachai? Como este total, por ejemplo, no sé, estos son 1 millón, uno va a usar enteros en enero, ¿cachai? Entonces poní 1 millón acá y te va haciendo la suma sola. Pero uno los tiene que distribuir según los meses, no te lo hace automáticamente según la jornada, ¿cachai? O sea, según cómo se van a usar. Claro, pero tú vas a decir, las consultorías están distribuidas en un año, claro, cada 3 en meses. 3 meses. Y tú los pones acá. Operacional de esos meses. Entonces,
No, eso, que es importante también llenar esta parte, lo voy a poner en verde claro porque es cómo se distribuyen los gastos operacionales en el proyecto. Pero si la llenara le sale todo abajo. Oye, Está buenísimo. Está buenísimo. quiero decir, yo creo que estamos como con el objetivo de así como saberes básicos cumplidos, pero si esto no lo practicamos, no podemos confiar en que la competencia está adquirida, sobre todo para los que han hecho menos que esto. Sí, es como leer. Entonces, sin duda, o sea, como que yo veo dos posibilidades, o hacemos una aplicación, un ejercicio de aplicación, o lo dejamos como para que cuando a cada uno le toque, intente aplicar esto que puede ser en 3, 6 o 9 meses más. Ahí ya como que es decisión de usted, pero yo no veo como que uno pueda asegurarse de que quedó. Mira, esta no es una necesidad que siga que hacemos presupuesto todo el tiempo, ¿ah? Y yo creo que acá hay muchas personas con competencias para hacer presupuesto. Está la Adriana, estoy yo, está la Lula, está Cristian, está la Carmen, la Belén. Entonces, obviamente las personas que no han sido presupuesto, si les toca hacer, se juntan con las personas que ya han manejado varias veces las planillas, pero no veo una necesidad de que todos sean maestros. Tenemos la noción de Es que tengan la noción de cómo estamos calculando, que nos alineemos en ciertos criterios, sobre todo los coordinadores de proyectos, que son los que más hacen presupuesto, tenemos que estar alineados en todas las planillas, pero no es necesario que el 100% maneje esto como. Perfecto. ¿Mm? Entonces no lo veo tan necesario, pero y también es súper importante separar el cálculo interno a lo que se presenta al cliente, porque cuando se presenta al cliente hay componentes que sabemos que nos salen más caros, por ejemplo la indagación inicial, Sí. pero que no nos conviene cobrarla tan cara porque si nos cortan eso, la sacan, entonces después uno distribuye solamente con sentido común, estratégicamente de cómo va a ser visto, ¿no? Esta es más una planilla de uso interno, porque a la hora también de presentar al cliente, tú no le vas a poner gasto de administración y la utilidad en impuestos. Entonces, y eso hay que incorporarlo. Lógico. Otra pregunta, es que a veces nos piden también como una cotización. ¿Cachai? Que como y no tenemos como hay una planilla así como de formato de Vamos a poner la herramienta, sí, yo la ocupaba muchas veces. Como una orden de compra. Sí, tenemos el formato físico. Y eso es súper fácil de llenar, porque el nombre del porque después de esta pasamos a ese y le decimos, ya, esta es la cotización. Sí. Hay una línea gráfica para la cotización. No tenemos. Perfecto. Oye, gracias Carmen y Belén, se pasaron. Perdón por hablar tanto. Oye, está bueno lo de los montos. Voy a verlo con la Pati para que lo incluyamos más. La Pati yo le pedí hartos y quizás podemos volver, o sea, falta los estudios y remirarlos, pero la Pati también me decía, o sea, yo creo que, ¿cómo te parece que en la propuesta de administración de viáticos de alimentación? Yo creo que hoy día uno de los hoteles donde alojamos por 15 lucas es súper difícil quizás almorzar, entonces hay que remirar eso, cuánto vale un plato de comida Falta el monto de la noche por hotel. en los hoteles donde. Sí, por ejemplo, el pago de viáticos, son 15 lucas el almuerzo. No está dando, yo creo. Es que 30, pero eran 30 las dos comidas, o sea, son 15 por comida, ¿cachai? Sí, pero es que generalmente igual te invitan a almorzar, o tenía algo. No sé si también. ¿Quién invita a almorzar? A mí no me han invitado a almorzar todavía. Tienen el terreno, no en el hotel. Es que no, porque yo creo que si podéis volver a almorzar al hotel o en un restaurante. La verdad es que el viático así sin rendir es para afuera, fuera de Chile, pero internamente si te sale mal es contra rendición. No, sí, pero después no estimarlo, porque si estamos estimando 30 lucas diarios por las dos comidas y se están gastando, porque el hotel vale el plato de comida 15 lucas, ¿cachai? Están gastando 25, nosotros nos pisamos la cola nomás, o sea, es como tema nuestro, sí. Pero todo es, perdona, todo es contra rendición, no es que. Sí, nadie te va a decir te gastaste más de 15 lucas, pero pero está el presupuesto. Está bueno el punto de la Belén. Pero por eso, el presupuesto puede que nos esté quedando corto, ¿cachai? Igual, por ejemplo, en Vallenar es re difícil cenar por menos de 15 lucas. Es muy difícil comer. No hay que preocuparse más, ¿verdad? Sí. No, claro, no es un almuerzo de lujo. No, o sea, a veces estáis en el mismo hotel, estáis en el mismo hotel y estáis raja y no vaya a ir a comer a un lugar. Mira, si al final, ojalá siempre presupuestemos para arriba y después vemos si es que es indispensable abaratar el costo con el cliente, ya, ahí ajustamos, pero el presupuesto ojalá sea lo más
Holgado posible. Oye, después me gusta el email, se me dio como Sí. Gracias, Belén, gracias, Carmen. Gracias a todos. Gracias por la Carmen. paciencia. Sí, tengo el email, se me Sí, sí. Ya. Em, Oye, Adriana, ¿le respondí todo? Chao, ¿Sí? Ok, Chao. super. Chao. Chao, chao. Chao, Claudio, chao. Chao. Gracias, Carmen.